recién nacido. Y como ya lo mencionó el señor Luis, a pedido de ustedes, vamos a dividir más o menos esta charla en dos partes. El asunto es hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Porque la parte teórica, si ustedes quieren, lo encuentran en todos los libros. Ahora a través de internet tenemos acceso prácticamente a la información que se va a publicar en diciembre. Ya están las revistas adelantando todo lo que se va a venir. Pero lo que yo quiero aquí hacer es un punto de vista práctico. Entonces, esta primera charla vamos a ver sobre todo lo que son los requerimientos, las indicaciones, ¿no? Cómo se va avanzando, cómo lo vamos a ver. Y la próxima vamos a hacer algunos ejercicios ya desde un punto de vista más práctico para que ustedes formulen nutrición parenteral en algunos casos clínicos que ustedes les vamos a dar, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de estos dos teorías? En primer lugar, conocer las indicaciones de la nutrición parenteral en el recién nacido. Yo creo que esto es muy importante. Ustedes tienen que tener un conocimiento sólido y para que ustedes deciden a qué recién nacido le inicio nutrición parenteral o no. Porque como después lo vamos a mencionar, la nutrición parenteral no está exenta de riesgos. Pero, ya lo he mencionado también, es un arma terapéutica bastante interesante que ha mejorado la supervivencia de un grupo de recién nacidos. Van a tener ustedes la oportunidad, también otro objetivo es de aprender a formular una nutrición parenteral con cantidades apropiadas y con proporciones adecuadas de los nutrientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos todavía tradicionalmente, de repente con 1 gramo de proteínas y lo dejamos 1 día, 2 días, 3 días, ¿no? Y ya lo mencionaba Luis, ellos son una empresa, ¿no? Que vende nutriciones parenterales, entonces para ellos no tiene tanta importancia, pero para nosotros sí tiene importancia porque es un recurso que se va a gastar y tenemos que optimizarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces por eso es que hay que poner interés en formular en las cantidades y en las proporciones adecuadas también. Determinar si la formulación debe ser administrada por vía por vía central o por vía periférica, lo vamos a ver la próxima charla, y también para ver si es que esta nutrición parenteral tiene algún riesgo, sobre todo desde el punto de vista de la precipitación. En la nutrición parenteral hay más de 30 componentes, entonces tenemos que ver, pero entre algunos de ellos, como es el calcio y el fósforo, son más importantes. Entonces los 2 primeros objetivos los vamos a cubrir el día de ahora y los 2 siguientes vamos a hacerlo la próxima semana. Ahora, ¿por qué es necesaria la nutrición parenteral? Si tanto hablan de nutrición parenteral, ¿por qué es necesaria la nutrición parenteral? Porque algunos recién nacidos, como después vamos a ver cuáles, no pueden cubrir sus requerimientos por vía enteral. Entonces, y si no pueden cubrir sus requerimientos por vía enteral, estos chicos van a entrar en un estado catabólico y que lo lleva a un balance nitrogenado negativo. Entonces, esto de estado catabólico, esto de balance nitrogenado negativo, que lo lleva a retardo de crecimiento extrauterino, como ustedes ven ahí, no es sino otra cosa de llamarle, ¿no?, una forma muy sofisticada que Jesse. Está durmiendo Jesse. Todo estoy concentrado. Eso de retardo de crecimiento, eso de déficit de es una forma pomposa de llamarle a qué. A ver, Rivera. Ahí está tu palabra, escuchada, por eso es nutrición, o sea, lo estamos desnutriendo a los niños, ¿no? Entonces, en otras palabras, si yo no le doy de comer, ¿no?, si a ustedes le ponen agua y pan nada más, se van a desnutrir, ¿no? Nos van a decir, tenemos retardo de crecimiento extrauterino o tenemos un balance nitrogenado negativo, pero en conclusión, ¿qué cosa tenemos? Desnutridos, ¿no es cierto? Y lamentablemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos que hacemos, todavía existen, en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo hay un grupo de chicos, los prematuros, los quirúrgicos con problemas, porque hay algunos quirúrgicos o algunos prematuros que no nos dan problema, ¿no? Que si bien es cierto nacen pequeñitos, pero ganan el peso muy bien, igual que el quirúrgico, que también tiene una evolución favorable, pero hay casos y casos, ¿no es cierto? Además también, por ejemplo, se ha visto cuando tienen una mala nutrición, en desnutridos hay disminución de resistencia a infecciones, se infectan fácilmente y a largo plazo tenemos alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, por eso es que en aquellos chicos en las cuales no se puede cubrir las necesidades por vía enteral, tenemos que iniciar nutrición parenteral. Lamentablemente, hay que decirlo lamentablemente, porque ustedes saben que la nutrición parenteral no es una nutrición natural. Lo natural es que nosotros nos alimentemos por vía enteral, ¿no? Entonces, pero cuando nos vemos imposibilitados de hacerlo, tenemos que dar nutrición parenteral.
¿Cuáles son los componentes de la nutrición parenteral? Estos se dividen en dos grupos. Tenemos los macronutrientes, que están formados por carbohidratos, proteínas y lípidos, y tenemos los micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas. Dentro de los minerales tenemos a los macrominerales, que ya vamos a ver posteriormente a qué nos referimos, los elementos traza o los oligoelementos, y las vitaminas, que son las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Entonces, estos tienen que estar todos los componentes, porque todos necesitamos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, siempre a veces cuando vamos a provincias, nosotros damos nutrición parenteral, pero no damos lípidos. Entonces, está bien, bueno, pues yo digo, no, a nada, pero lo que se trata es que tenemos que optimizar. Entonces, tenemos que tratar de que todos estos componentes deberían estar en la nutrición parenteral. Por ejemplo, sin lípidos, ¿qué va a pasar? Bueno, como le digo, en lugar de no dar nada, bueno, está bien entre comillas, pero no vamos a alcanzar los requerimientos calóricos de este chico probablemente. Entonces, y de repente me va a ayudar, pero no me va a ayudar mucho. Entonces hay que tratar de que todos estos componentes estén presentes en la nutrición parenteral. Algo de los componentes que hay que decirlo desde un punto de vista práctico es que hay algunos insumos que son específicos para recién nacidos. De ahí, de ese grupo, por ejemplo, los carbohidratos no tenemos problema. Carbohidratos vienen en presentación de dextrosa al 5, 10, 33, 50%, igual para todas las edades gestacionales, no tenemos problema. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la fuente de proteína. Los aminoácidos son aminoácidos cristalinos al 10% y hay en el mercado, y debería ser para el grupo neonatal, de presentación neonatal, ¿no? Entonces, no podemos estar usando aminoácidos de adulto para recién nacidos, ¿no? No podemos, menos para prematuros. Entonces, felizmente que ya tenemos en el mercado, ¿no? Entonces, a la empresa que a ustedes les da la nutrición parenteral, tienen que decirle que necesitan ustedes que los aminoácidos sean de neonatos. Los lípidos, si bien es cierto, no hay tanta diferencia como entre lo que es proteínas, pero hay que tener en cuenta la generación de lípidos. Entonces, en lípidos se habla hasta de 3 generaciones. Una primera generación que era a predominio del triglicérido de cadena larga, ¿no? Que para nada está bien. Luego ha salido una segunda generación, que es una combinación de triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media, mucho mejor que la primera, pero ahora último estamos hablando ya de la generación de tercera generación de lípidos, en la cuales aparte están enriquecidos con omega 3, ¿no? Entonces ya tenemos en el mercado. Entonces, de preferencia utilizar, yo siempre en la unidad donde nosotros trabajamos decíamos, realmente lo que buscamos es el beneficio para el paciente, ¿no? Buscamos el beneficio para el paciente. Entonces, en lo que respecta a los minerales, los macrominerales, no va a haber ningún problema, tenemos presentaciones individuales y es igual para todo grupo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los microminerales o los elementos traza y las vitaminas tienen que ser de presentación pediátrica, y ya tenemos en el mercado de presentación pediátrica, entonces no vamos a tener inconveniente, ¿ya? Entonces, esto es lo que respecta a los componentes de la nutrición parenteral. Hay dos tipos de nutrición parenteral, como ustedes saben, la nutrición parenteral parcial y la nutrición parenteral total. La parcial es cuando parte de los requerimientos que tiene el niño son cubiertos por vía enteral. Generalmente esto sucede en el recién nacido prematuro, porque en el recién nacido prematuro, de repente, si bien es cierto, los primeros días, ¿no?, su alimentación está fundamentalmente dada por la nutrición parenteral, pero ya a partir de la segunda semana, entonces tenemos que ser también agresivos con la parte enteral. Entonces, generalmente el prematuro recibe parte de sus requerimientos ya por vía enteral, entonces él generalmente recibe una nutrición parenteral parcial. Y la total es que el total de sus requerimientos es cubierto por vía endovenosa, entonces no recibe nada prácticamente por vía enteral. Esto es más frecuente en los recién nacidos quirúrgicos. Si yo tengo un paciente con una gastroquisis que va a estar sin recibir aporte enteral, a veces 10 días, a veces 2 semanas, a veces un poco más, cuando el niño es muy prolongado, entonces este chico solamente recibe nutrición parenteral como única fuente de suplir sus requerimientos. Entonces ahí hablamos de una nutrición enteral total. Ahora, aparte de este concepto, también tenemos que tener presente que a pesar de que no reciba nada por vía enteral, pero si falta algún componente, por ejemplo, esas famosas nutriciones parenterales que le dan sin lípidos, ¿no? Porque la mayoría de veces tienen temor a los lípidos, ¿no? Entonces, eso también estamos hablando de una nutrición parenteral parcial, porque no están cubriéndose sus requerimientos que este niño tiene. Ahora, ¿a quién dar nutrición parenteral? Este era uno de nuestros objetivos. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro cuándo van a empezar nutrición parenteral. Entonces, y eso hay que tener en cuenta, no con el ánimo de asustarles, sino que
definitivamente la nutrición parenteral es un recurso que salva vidas, sobre todo, como habíamos hablado inicialmente, de estos dos grandes grupos. En primer lugar, el recién nacido prematuro, sobre todo aquellos que tienen menos de 32 semanas, menos de 1500 gramos, y los recién nacidos con problema quirúrgico. Entonces es un recurso terapéutico, como dice ahí, que salva vidas, pero como todo procedimiento médico, tenemos que tener un juicio clínico a quien dar. ¿Por qué? Porque también tiene, así como tiene un montón de beneficios, también tiene riesgos. Entonces yo tengo que evaluar, ¿no? Tengo que tener ese juicio clínico, justamente para eso estar acá, porque ustedes están en capacitación para decidir con mayor facilidad a quién le doy y a quién no le doy, sopesando los riesgos versus los beneficios, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de pacientes. En primer lugar, los pacientes recién nacidos con problemas médicos, ¿no? Y a la cabeza, como ustedes ven ahí, los recién nacidos menores de 32 semanas y los recién nacidos menos de 1500 gramos, generalmente son los que más frecuentemente en una unidad de cuidado intensivo reciben nutrición parenteral. Los recién nacidos con enterocolitis necrotizante, acuérdense que esta es una complicación que generalmente se ve en el prematuro, la cual pues una vez hecha el diagnóstico de enterocolitis, generalmente le dejamos por lo menos, si es que ya está confirmada de droga, por lo menos unos 10 días, incluso va hasta 14 días de no recibir nada por vía oral. Cuando hay un hilio séptico, paciente que está chocado, infectado, entonces puede ser síndrome de dificultad respiratoria severa, y hay pacientes que tienen enfermedades que limitan mucho el aporte, que no se puede cubrir los requerimientos por vía enteral, como por ejemplo es una insuficiencia cardíaca congestiva severa, ¿no? O una enfermedad pulmonar, esas displasias broncopulmonares severas que se ven con más frecuencia en los prematuritos, ¿no? Mientras más chiquitos, son algunas de las indicaciones de la nutrición parenteral. Yo diría que de todo este grupo, lo que más frecuentemente vemos son recién nacidos menores de 32 semanas y menores de 1500 gramos. Ahora, ustedes como unidad de neonatología tienen que decidir, porque si bien es cierto, ese es un corte, es solamente un corte. Yo siempre les digo, en este tiempo hay literatura para todo gusto, ¿no? Entonces, este no es un corte que sea uniforme para todas las unidades. Nosotros en Maternidad de Lima hemos tomado ese corte. Ustedes de repente puede ser un poco más alto, puede ser un poco más bajo. No hay ninguna literatura que diga, mira, esto de acá para arriba, abajo todos, y de acá para arriba nadie. No. Entonces es simplemente un corte que utilizamos en la unidad de soporte, que ustedes lo pueden modificar, pero tengan sí una guía, para que de tal manera que todos tengamos el mismo idioma. Entonces en el hospital de Coyique, ¿no? Luego de la charla del doctor Velázquez, hemos decidido darle bueno, vamos a copiar su protocolo, menos de 32 y menos de 1500, pero que todos manejen esa información. Entonces uniformizar criterios. O no, como nosotros hemos visto que tenemos mucha complicación, no tenemos banco de leche, no todo lo demás, vamos a subir a 33 semanas y menos de 1800. Es válido, ¿no? O de repente no, nosotros manejamos mucho lactancia materna y se ha visto que hay un grupo que los mayores de 1200, menores de 1250, de repente menos de 30 semanas, menos de 1250, pero tengan un corte. Pero sí, los prematuros es el principal grupo desde el punto de vista de problemas médicos que son tributarios de nutrición parenteral. Uno que otro, pues generalmente los prematuros ya de salida que hacen NEC, un paciente a término de repente que hace hilio séptico, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva en un paciente a término, entonces, pero son los menos. El otro gran grupo, entonces como hemos hablado, son definitivamente los recién nacidos con problema quirúrgico, entonces ahí no vamos a tener tanto problema, ¿no? Me nace un chiquito pues, con obstrucción intestinal, ese chico va a necesitar nutrición parenteral sí o sí, ¿no? Tengo un chiquito de repente con síndrome de intestino corto que no tolera la vía enteral, entonces también va a ser tributario, ¿no? Entonces un paciente con gastroquisis, en la cual sabemos que el hilio generalmente es prolongado, con residuos gástricos incrementados, entonces en estos chicos generalmente no hay tanto problema para iniciar y vemos un poco más claro que necesitan nutrición parenteral. En general, y yo no lo digo, ahí está claramente, todas están las referencias, se dice que si un recién nacido, independiente, sea término, no sea término, sea quirúrgico, no sea quirúrgico, ¿no? Si un recién nacido no puede alcanzar sus requerimientos con el aporte literal entre 5 a 7 días, yo necesitaría iniciar nutrición parenteral, independiente de la causa, ¿no? Pues, eso significa que yo, por ejemplo, hay un grupo de recién nacidos que por ejemplo en Maternidad de Lima tenemos a veces mucho problema porque son esos asfixiados severos, ¿no?
El licenciado Severo dice, bueno, NPO 72 horas, después de las 72 horas yo le inicio la nutrición enteral y no voy a tener problemas. Bueno, efectivamente, ¿no? Puede ser, pero la mayoría de estos tenemos problemas. Cuando empiezan a las 72 horas, chiquito hace residuo, ¿no? NPO, el otro día igual residuo en NPO, total, tú llegas a la semana, ese chiquito todavía sigue en NPO y no tiene nutrición parenteral. Entonces, si bien es cierto, estos chicos, por ejemplo, del ejemplo que les estoy dando, no es una emergencia para empezar, pero ya, pues si tú ves que ha llegado a las 72 horas, ¿no? Entonces, aplico este concepto, ya tiene su cuarto día, su quinto día de vida, y no logramos todavía tener una buena aporte enteral, todavía no hay una buena tolerancia, le empiezo nutrición parenteral, ¿no? Porque si bien es cierto, como repito, no es una emergencia de iniciar nutrición parenteral inmediatamente, pero tampoco ya puede ir más allá de 5 a 7 días sin ningún aporte calórico, proteico, ¿no? Calórico-proteico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la dextrosa que nosotros le damos es unas calorías que son bastante pocas, ¿no? En relación a eso, ¿ya? Entonces, esto es lo que respecta a lo que son las indicaciones. Un poco para hablar de la vía periférica, no sé si tienen acá problemas con lo que es la vía periférica, pero con la vía de administración, que pueden ser, la nutrición parenteral puede ser administrada por vía periférica y por vía central, ¿ya? Siempre y cuando cumplamos con ciertos requisitos, Por ejemplo, para la vía periférica, si es que yo tengo una osmolaridad que es menos o hasta 900, una concentración de aminoácidos hasta 3% y una concentración de dextrosa hasta el 12.5%, yo muy bien puedo administrarlo por vía periférica. Ahora, lo que se recomienda es que esta nutrición no dure más de una semana, ¿no? No dure más de una semana. ¿Por qué? Porque si no, voy a tener yo, generalmente a veces se infiltra, entonces te voy a tener que estar pinchándolo a cada rato. Entonces, si yo calculo de repente para este chico que decíamos que es asfixiado, ¿no? Que al tercer día, cuarto día no he logrado todavía una buena cantidad de nutrición, entonces de repente si hasta ese momento no ha tenido una vía central, pues yo le puedo empezar a dar una nutrición parenteral periférica, de repente que va a ser 4 días, 5 días, 6 días, hasta que mejore su estado general y después, como es al término, yo puedo avanzar muy rápido, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Generalmente, como repito, hasta una semana. Esto de 900, ¿no? Es un valor que tampoco no tiene un corte así, ¿no? Si ustedes revisan la literatura, hay algunos que dicen 600, hay unos que dicen 700, nosotros por la unidad toleramos 900, no hemos tenido problemas felizmente hasta ahora, ¿no? Pero incluso hay gente que dice hasta 1100, ¿no? Hasta 1100 por vía periférica, ¿no? Por vía periférica. Lo de aminoácidos sí está bastante aceptado, igual que lo de dextrosa, ¿no? Ya todos, yo le digo, genéticamente ya ya sabemos que no más de 12.5 por vía periférica, ¿no es cierto? No más de 12.5 por vía periférica. En esa vía periférica, dice ¿se puede pasar lípidos? Claro. Los lípidos son que vale la pregunta del doctor Moncada. Me dice si en esa vía periférica le puedo pasar lípidos. Los lípidos es una solución hipoosmolar, ¿no? Entonces, o isoosmolar, mejor dicho. Entonces tiene una osmolaridad que va de 280 a 300. Entonces, muy bien lo puedo pasar yo por una vía periférica sin ningún problema, ¿no? Es más, dicen que por la característica que tiene este lípido, aparentemente me protege contra la flebitis, ¿no? Entonces, con los lípidos yo no tengo problemas si es que lo administro separadamente por vía periférica. No hay ningún inconveniente, ¿no? No hay inconveniente. O separadamente o lo puedo juntar yo con una I, ¿no? Lo puedo juntar yo con una I. Incluso, si lo junto con una I, se supone que cuando se mezcla, le baja la osmolaridad de la bolsa 1. No sabemos cuánto, ¿no? Por eso es que generalmente nos dejamos llevar por la osmolaridad central que tiene la bolsa número 1. Pero en teoría, como les repito, con los lípidos no tenemos problema para ser administrados por vía periférica, ¿ya? Bueno, por la vía central, osmolaridades definitivamente mucho mayores. Generalmente nosotros en la unidad toleramos hasta 1500, pero igual que el 900, hay gente que tolera hasta 1800 de osmolaridad por vía central. Concentración de aminoácidos más de 3% definitivamente, y concentraciones de dextrosa que incluso puede llegar hasta 30%. Y generalmente, como repito, yo voy a poner una vía central cuando yo veo pues, que esta nutrición por lo menos va a durar más de una semana, ¿no? Más de una semana. Entonces en el hospital, por ejemplo, a veces tenemos problemas en intermedios que no todas las enfermeras pueden poner percutáneo, ¿no? Entonces entra un chiquito de 1450, ¿no? Entonces le indicas al inicio
colocar percutáneo, ¿no? Pero por ahí que no tenía experiencia la que entró, la segunda no tuvo tiempo, después lo ves de 4 días, cuando ya tiene casi 60% de vía enteral. Entonces ese chico, si tú te das cuenta, dices, mira, si está tolerando como ha venido tolerando actualmente, de repente en 3 días más yo le quito la parenteral. Entonces, ¿será conveniente ya indicarle una vía central por ese niño? Definitivamente una vía central para menos de 7 días ya realmente no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, por eso es que por lo menos para tener una vía central que por lo menos sea mayor de una semana, entonces hemos dicho que yo puedo administrar nutrición parenteral por vía periférica y por vía central. Entonces, ¿qué vías puedo utilizar yo? Vía periférica, cualquier acceso que yo tenga. Por vía central, yo puedo tener al inicio, por ejemplo, en el recién nacido, la vía umbilical. No es lo más recomendable, pero si tengo problemas, por ejemplo, para colocar el percutáneo, ¿no? Puedo utilizar yo la vía. Para ustedes tienen cirujanos, yo no sé si hay cirujanos, si tienen la capacidad para poner catéteres venosos centrales por punción, bienvenido sea, no hay ningún problema. Pero en el recién nacido lo que se prefiere son los catéteres percutáneos de inserción periférica, los famosos PIC, ¿no? Entonces, que generalmente son colocados por enfermeras, ¿no? Que como yo siempre les digo, las enfermeras ya tienen de neonatología tienen una habilidad bastante grande para lo que es canalización. Entonces, de ahí a colocar percutáneo hay un pasito nada más, ¿no? Simplemente un poquito de entrenamiento y técnica y ya está. Entonces, estos catéteres son la vía de elección para el recién nacido, pero si yo no tengo, puede ser una vía central que lo ponga el cirujano, sí, puede ser una vía umbilical, sí, ¿no? Y en todo caso una vía periférica, ¿no? Pero entonces si su recién nacido necesita parenteral, no sea una excusa para que lo dejen pues sin aportar, sobre todo si es que es un recién nacido quirúrgico o un prematurito extremo. Siempre tengo de tener control radiográfico. Entonces estas placas, por ejemplo, son Made in Nacional, la cual ustedes ven que el percutáneo, ¿dónde está? En la vesícula, ¿no? Entonces, si es que le hubiésemos indicado a la enfermera que le ponga el percutáneo en la vesícula, nunca le hubiera salido la vida, ¿no? Pero esas son cosas que pasan. Lo que sí yo les quiero llamar la atención es que ustedes tienen que controlarlo radiográficamente, y este catéter tienen ustedes que estar seguros que está en una posición adecuada. Y la posición adecuada para llamarlo central es que esté en la vena cava superior a la entrada de la aurícula, ¿ya? Entonces, esa es la posición para yo llamarle central. ¿Ya? Entonces, es la vía de elección, entonces el percutáneo, ¿ya? El percutáneo, y tengo que hacer el control radiográfico. Vamos a ver ahora el aporte de macronutrientes. Y si bien es cierto, no es un macronutriente, pero sí es un elemento en el cual va diluido los macronutrientes, que son los fluidos. Bueno, el aporte hídrico, como ustedes saben, depende de la edad gestacional, depende de la edad postnatal y depende de las condiciones en las cuales yo estoy cuidando al niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí abajo dice, ¿no? Las necesidades son inversamente proporcionales a la edad gestacional y al peso de nacimiento. Entonces, si yo tengo un chiquito de 27 semanas, va a requerir mayor cantidad de agua que un chiquito que tenga 32 semanas, ¿no? Y si yo tengo un chiquito, por ejemplo, que pesa 700 gramos, requiere mayor cantidad de agua que uno que quiere que tenga 1 kilo y más, ¿no es cierto? Entonces, igual, las condiciones del ambiente, yo no sé cómo están en la UCI, pero por ejemplo, si ustedes cuidan a un recién nacido prematurito en una cuna abierta, entonces vamos a tener mayores pérdidas de agua insensibles, por lo tanto sus requerimientos van a incrementar. Si yo lo pongo en una incubadora común y corriente, los requerimientos bajan, pero si yo lo pongo en una incubadora más humidificación, por ejemplo, los requerimientos disminuyen de todas maneras. Por eso es que es muy variable, Ahora, desde un punto de vista teórico, ustedes encuentran bibliografía para todos los gustos, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo al peso del nacimiento. Esta es una de ellas que aparece en el libro del Fanaró, por ejemplo, en las cuales quiero que miren a esta columna de acá, por ejemplo, con cuánto de agua puedo iniciar. De repente, todos estos valores que nos interesa acá, lo importante es ustedes con cuánto empiezan, ¿no?
y tengan también un concepto claro. Por decirte, menos de 750, ya yo lo voy a empezar con 100 cc. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante, ustedes tienen que valerse de dos cosas, de su balance hídrico, ¿no? Y de su pérdida de peso. Entonces, si bien es cierto, ahí dice, miren, el primer día de 100 hasta 200, bueno, ya, yo voy a empezar con 100. Dice el segundo día de 120 a 200, pero ¿de qué va a depender ese segundo día de la cantidad que yo le ponga? Va a depender definitivamente del balance hídrico. Por eso es que definitivamente, no sé si es que en la auditoría de enfermería, el trabajo de enfermería es muy importante, porque yo siempre le digo, ¿no? Si nos equivocamos nosotros es por culpa de ellas, ¿cierto? Como siempre en todo. ¿Por qué? Porque si me reportan un balance recontra negativo, si me reportan un balance con una delta de peso recontra marcada, yo que le empecé hoy día con 100, de repente para mañana estoy aumentando en este chiquito con 130. Pero ¿qué tal si el balance no estaba bien hecho, si no estaba bien pesado, ¿no? Entonces, por eso es que esos datos tienen que ser fidedignos, ¿no? Tienen que ser datos fidedignos. Entonces, para el inicio, como les repito, de repente utilicen esta tabla, o hay un montón de tablas, las que ustedes quieran como servicio, ¿no? Pero tengan más o menos las pautas establecidas con cuánto van a empezar, y de ahí para adelante el manejo definitivamente es con el balance y con la diferencia de peso. Si para mañana, yo lo he empezado con 100 y para mañana ese chiquito tiene un balance recontra positivo, lo examino y tiene edemas, me dicen que ha ganado 50 gramos, 100 gramos, entonces yo al contrario de repente le dejo con la misma cantidad o incluso hasta le disminuyo la cantidad de líquido, ¿no? Entonces va a depender de eso, Como digo, estas tablas, cada libro tiene su tabla, ¿no? Cada libro tiene su tabla, lo pueden utilizar la que quieran. Esta les he traído como un ejemplo de las tantas tablas que existen. Otro concepto también en relación a lo que son los aportes de macronutrientes son el aporte calórico, y el aporte calórico lamentablemente es bastante alto en el recién nacido. Entonces esta tabla también es ya bastante conocida, en la cual por ejemplo ahí vemos varios componentes del gasto calórico, y entre ellos tenemos la tasa metabólica en reposo, que miren es de 40 a 60. ¿Y qué es esta tasa metabólica en reposo? O sea, es lo mínimo que al niño deberíamos aportarle para que cubra solamente sus funciones estables, ¿no? Sus funciones vitales, para ninguna otra cosa, y siempre y cuando esté en un ambiente térmico adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque por actividad es otra cosa, por termorregulación. Si este niño, por ejemplo, está en una incubadora que no le da un ambiente térmico neutral, va a cambiar en la termorregulación. Para síntesis, para crecimiento, de repente el prematuro todavía no lo necesita, ¿no? Para depósito, para excretas. Entonces, lo mínimo en el nacimiento va de 40 a 60. Y esto tendría que ser el objetivo de aportarle el primer día de nutrición, como después vamos a ver, ¿ya? Entonces, esta tabla también es bastante conocida, está en la mayoría de referencias. Y esto sí es un poquito más dirigido, por ejemplo, qué cantidad de calorías yo necesitaría aportar. Pues en el día 1, en el extremo bajo peso al nacimiento, por lo menos 40 a 50 kilocalorías. En el recién nacido de muy bajo peso, o sea, de extremo bajo peso, o sea, menos de 1000. En el de 1500, de 40 a 50, y en el de término también más o menos. O sea que miren que este gasto calórico es más o menos parecido para los tres grupos etarios. Más bien ya para crecimiento, miren, para crecimiento varía un poco, ¿no? Para el recién nacido de menos de 1000 gramos es mucho más. Tengo que llegar por lo menos a 100 kilocalorías por kilo por día, ¿no? En cambio en el término ya con 80 estoy adecuado. Entonces, yo quiero por favor que fijen esta tabla, porque es muy importante, porque eso justamente tenemos problemas con los residentes, ¿no? A veces me dicen, pero doctor, ¿para qué le voy a aumentar la cantidad de la velocidad de difusión de glucosa si tiene un hemoglucotés normal? Está bien, pero mi objetivo no es que tenga el hemoglucotés normal, ¿no? Mi objetivo es llegar a la cantidad de calorías que este niño va a requerir, ¿no? Y si bien es cierto, también algunos dicen el primer día, el periodo de transición y el periodo de crecimiento, esa franja en blanco, ¿no? Dice que debería ser lo más corto posible. De repente ahí dice de 2 a 7 días el periodo de transición, pero la idea es pasar del inicio al objetivo que tengo yo para crecimiento lo más rápido posible. Les vamos a pasar un cuadrito más o menos para que fijen mejor esta idea, pero el asunto es, ojo, no es que yo ya empecé nutrición parenteral y ya me quedo ahí. Yo tengo que ir retando al niño para alcanzar estas cantidades calóricas, ¿no? Para alcanzar estas cantidades calóricas. Entonces,
la nutrición parenteral no es barata, ojo, no es barata, es cara, ¿no? Y si bien es cierto, de repente lo asume el CIS ahora, pero hay un costo que tiene, ¿no es cierto? Hay un costo y nosotros como profesionales tenemos que optimizar su utilización. Entonces, yo hoy día no puedo empezar con 40 calorías y mañana seguir con 40 calorías y pasado seguir con 40 calorías. Está bien, le estoy dando lo básico, pero yo necesito ya trepar en cantidad de calorías para que este niño me crezca adecuadamente. Acuérdense que hemos dicho que si no le doy yo, se va a desnutrir este niño, no va a ganar peso, va a tener retardo de crecimiento, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de evitar eso, y eso lo voy a evitar siempre y cuando llegue a mis valores, ¿no? Por lo menos cercano a esto que yo tengo para crecimiento, ¿ya? Entonces, los carbohidratos ya saben que es uno de los principales macronutrientes, se aporta en forma de glucosa, ya hemos dicho que no hay presentación especial para recién nacidos, ¿no? Proporciona 3.4 kilocalorías por gramo de glucosa y debería proporcionarme hasta 50% de este gasto calórico total. Hemos dicho cantidades adecuadas y proporciones adecuadas, ¿no es cierto? Pues yo tengo que tratar de que carbohidratos no más del 50% de calorías, no más del 50% de calorías, ¿ya? Y contribuye también, como vamos a ver la próxima semana, contribuye de manera muy importante a la osmolaridad de la solución, ¿ya? Ya vamos a ver después. ¿Cómo iniciamos generalmente? Entonces iniciamos con una velocidad de infusión de glucosa que va entre 4 a 6, ¿no? Que es más o menos el equivalente de 6 a 8 gramos por kilo por día. Eso también, ¿no? Cuando yo hablo de dosis de inicio, por ejemplo, en lípidos hablo de gramos por kilo, en proteínas hablo de gramos por kilo, en carbohidratos también yo tengo que hablar de gramos por kilo, pero la unidad que a nosotros se nos ha hecho mucho más familiar es la velocidad de infusión de glucosa. Pero no es sino una forma diferente de dar el aporte de carbohidratos. Entonces, esa velocidad de difusión de glucosa tiene una traducción en lo que es gramos por kilo, ¿no? Tiene un equivalente en gramos por kilo. Entonces yo puedo decir, yo le doy 6 gramos por kilo, 7 gramos por kilo, 8 gramos por kilo, o puedo decir, yo le doy un BIF de 4, de 6, de 5, de 8, ¿no? De 5, de 8. Son dosis de aporte de carbohidratos, pero dado en unidades diferentes, nada más. Entonces, yo empiezo con 4 a 6, y si la glucosa está por debajo de 150, yo tengo que ir incrementando de 1 a 2 cada 24 horas. ¿Y por qué cada 24 horas? Porque lamentablemente no podemos preparar en menor tiempo, ¿no? Si podríamos de repente subir cada 12 horas, bien, pero no vamos a estar formulando, lamentablemente las unidades de nutrición parenteral no formulan cada 12, no, generalmente formulan cada 24 horas, ¿ya? Cada 24 horas. Y lo que hay que tener la precaución de no dar una velocidad de difusión de glucosa más del 12.5, que equivale a 18 gramos por kilo por día de carbohidratos. ¿Por qué? Porque este es el tope de metabolismo de los carbohidratos. Si yo doy más de esa cantidad, entonces los carbohidratos ya no se van a metabolizar y más bien se van a acumular como grasa, ¿no? Y se acumulan generalmente en el hígado y nos da una complicación que todos tenemos, que es la colestasis, ¿no es cierto? Que es la colestasis. Una de las tantas explicaciones, porque la colestasis no es un cuadro que sea causante por una sola cosa, ¿no? Entonces es lo que lo relacionamos con carbohidratos. Los lípidos son emulsiones que dan sus ácidos grasos provenientes de la soya, de coco, de oliva, y últimamente ya hemos hablado de pescados, ¿no? Entonces por eso es que justamente vienen enriquecidos con omega 3. Estos lípidos tienen la ventaja de que tienen una alta densidad calórica. Miren, los carbohidratos hemos dicho forma de dextrosa 3.4. Las proteínas que vamos a ver después, 4 kilocalorías por cada gramo. Los lípidos tienen casi el doble, 9 kilocalorías por kilo por día. Entonces por eso justamente los lípidos me permiten dar una alta tasa calórica en un poco volumen. Entonces lo que tendría que darle el doble de dextrosa, los lípidos me permiten darle menor volumen y una menor carga calórica porque tiene una alta densidad energética. En lo que es proporciones, no dar más de 40% de la cantidad de calorías como lípidos,
Debemos utilizar combinación de triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga, y actualmente le agregaríamos ahí enriquecidos con omega 3. Entonces, a sus proveedores también tienen ustedes que decirles, ¿no?, que utilicen esos lípidos para que sus niños se recuperen mejor, y usamos emulsiones de lípido al 20% que son más tolerables. Igual, los lípidos los puedo utilizar en el primer día de la nutrición parenteral, una dosis de inicio entre 2 a 3 gramos. Miren que acá hablamos de gramos, ¿no? Hablamos de gramos. Hay que incrementar de 0,5 en 0,5. En el recién nacido, más de 1 kilo, 3 gramos sería suficiente, pero los menores de 1 kilo, yo les puedo dar hasta 3,5 gramos por kilo por día. La tasa de infusión no debe ser mayor a 0,125 gramos por kilo por hora, y la infusión lo tengo que dar yo en 24 horas. Entonces la infusión lo tengo que hacer en 24 horas. Salvo cuando yo hago nutrición parenteral ciclada, que tiene otro concepto y no viene al caso, ¿no? Pero cuando yo hago una nutrición común y corriente, la infusión tiene que ser en 24 horas. Los aminoácidos son soluciones de aminoácidos cristalinos al 10%, y se ha visto definitivamente que su uso mejora la tolerancia a los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque hay ciertos aminoácidos que estimulan la liberación de la insulina. Entonces el recién nacido, sobre todo el recién nacido prematuro, tiene déficit de insulina, y también sus tejidos periféricos también son menos sensibles a la insulina. Entonces lo que hacen algunos de estos aminoácidos es estimular la liberación de la insulina, por lo tanto mejoran la tolerancia a la dextrosa. Entonces, por eso es que lo debemos utilizar precozmente. Disminuye la pérdida del catabolismo proteico, disminuye la pérdida de masa intracelular, porque acuérdense que las proteínas forman estructura, ¿cierto? Forman estructura. Los carbohidratos, aparte de que si yo le doy en exceso se acumula como glucógeno, ¿no?, como fuente de energía, pero las proteínas sobre todo forman estructura, forman parte de los músculos, ¿no? Forman parte de los músculos, ¿no? Entonces incrementa el peso intracelular. Las proteínas, al igual que los carbohidratos, siempre les digo a ustedes que genéticamente, cuando nace un recién nacido, si es que no va a recibir nutrición enteral, ya estamos condicionados para empezar una dextrosa, ¿no? Pero al igual que empezamos una dextrosa, deberíamos también empezar aporte de aminoácidos. Entonces, estos tienen que ser desde las primeras horas de vida, si es que el recién nacido está estable, ¿ya? La dosis de inicio es de 2 a 3, ¿no? Un incremento de 0,5 a 1 por gramo por kilo por día. En el recién nacido prematuro, ¿no?, en el recién nacido prematuro, que no sea menos de 1000 gramos, hasta 3,5, en el menor de 1000 gramos hasta 4, y en el recién nacido a término, generalmente con 3 gramos es suficiente, ¿ya? Es suficiente. Entonces, eso más o menos son lo que son los aportes de los macronutrientes. Y como siempre digo, ¿no?, como no tengo nada que hacer, entonces me pongo a hacer estos cuadritos. Esto más o menos es la línea. Acá abajo, la línea va del nacimiento, primer día de vida, segundo, tercero, máximo cuarto día, ¿ya? Entonces, se supone que, ya hemos dicho cómo empezamos, se supone que esto ya es lo que les digo que tenemos genéticamente condicionado. Vamos a empezar con una infusión de glucosa. Esto sobre todo, ojo, es en el recién nacido prematuro, ¿ya? El recién nacido, por ejemplo, quirúrgico o otro tipo de recién nacido en la cual yo voy a empezar nutrición parenteral, no tengo tanto apuro de iniciar porque tienen reservas, ¿no? Pero en cambio el prematuro, en el menor de 1500 gramos, menor de 32 semanas, ellos no tienen reservas, ¿no? Entonces tienen reservas muy limitadas, de tal manera que yo necesito iniciar nutrición parenteral lo más pronto posible. Entonces debo empezar yo con una infusión de glucosa, ya hemos dicho, entre 4 a 6, que eso ya les digo, ya viene en nuestros genes, está condicionado, pero igual también debemos acondicionarnos que juntos con esta infusión deberíamos ya empezar los aminoácidos, y también a una dosis de por lo menos 2 gramos por kilo por día, ¿ya? Entonces, no hay ninguna razón para empezar como empezábamos hace bastante tiempo, ¿no? 0,5, 1, 1,5, eso ya pasó a la historia, ¿no? Entonces se ha visto que por lo menos, si es que yo quiero frenar el catabolismo proteico, por lo menos puedo dar yo 2 gramos por kilo por día, y desde el nacimiento. Entonces ahí tenemos un problema con las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque
o si tenemos una unidad de soporte en el hospital, o si tenemos una empresa que nos provee, lamentablemente ellos tampoco no formulan las 24 horas del día. Entonces, si me nace un prematuro a las 9 de la noche, va a tener que esperar 12 horas, que no es lo más adecuado. Entonces ahí surgen estrategias, ¿no? Y una estrategia es tener yo una solución estándar guardada en el frigider dependiendo de la cantidad de nacimientos que ustedes tengan. ¿Para qué? Que tenga solamente glucosa, que tenga solamente aminoácidos y que tenga solamente calcio, nada más, ¿ya? Y de tal manera que lo tengo en el frigider, nace a medianoche y su primer endovenoso recibe ambas cosas, ¿no? Entonces es una solución, ¿ya? Es una solución. Entonces son estrategias, como repito, para evitar justamente que nosotros llevemos a estos niños a la desnutrición, ¿ya? Ahora, ya desde el primer día de vida, si es que es posible, ¿no? Por ejemplo, si nació en la noche y hoy en la mañana ya le voy a formular, lamentablemente en la noche estuvo con su endovenoso y hoy en la mañana le voy a formular su nutrición parenteral, entonces ya yo le puedo empezar también ya con lípidos esa nutrición, ¿ya? Entonces no tengo motivo para no iniciar lípidos. Y por lo menos, si es que es esta formulación con omega, yo puedo empezar de frente con 2 gramos. Acá la literatura van a ver que todavía hay mucha literatura que recomienda iniciar con 1, ¿no? Ya escasa literatura que dice empezar con 5, porque se le tiene mucho temor a la intolerancia que tengan también los niños. Pero se ha visto que esta nueva formulación de lípidos que nosotros tenemos en el mercado, que es el enriquecido con omega 3, son más tolerables. Entonces se empieza con 2 gramos. Ahora, les decía que en mucha literatura vemos todavía 1 gramo, pero esta, si ustedes leen, esta literatura más proviene de Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía la FDA todavía no ha aprobado esta nueva formulación de lípidos. Entonces, ellos todavía no tienen acceso a esta nueva formulación de lípidos. En cambio, ya se utiliza casi en todas las unidades en Europa. Entonces, si nosotros tenemos ese lípido con omega 3, podemos empezar sin ningún problema con 2 gramos, incluso con más, como habíamos dicho en la exposición, de 2 a 3 puedo empezar, de 2 a 3, ¿ya? Ahora, la idea, está bien para iniciar, ¿no? La idea es para iniciar, pero yo tengo que ir incrementando de acuerdo a mi tolerancia. Entonces, si yo tengo una glucosa entre 120 y 150, yo tengo que ir incrementando la cantidad de glucosa que yo le doy, ¿no? La velocidad de difusión de glucosa de 1 a 2 hasta llegar, ya hemos dicho, a 12.5 como máximo, ¿no? Como máximo, que equivale a 18 gramos por kilo por día. Igual, yo tengo que ir incrementando también mi cantidad de aminoácidos. Y hemos dicho que en el recién nacido de extremo bajo peso, o sea, en el menos de 1000 gramos, puedo llegar a yo hasta 4 gramos por kilo. Como he dicho, en el prematuro, que no sea mayor de 1 kilo, puede ser hasta 3.5, y en el término 3 gramos sería suficiente para no sobrecargarlo. Salvo pues que tenga el doctor Rivera por ahí su paciente que lo ha operado, que está perdiendo un montón de proteínas y le hago una proteínas tiene una albúmina baja, de repente le puedo dar yo 3.5, 4 gramos, ¿no? Pero casos especiales. Pero recién nacido a término con 3 gramos suficiente. Prematuro más de 1 kilo, 3.5, prematuro menos de 1 kilo, hasta 4 gramos por kilo por día, ¿ya? Igual los lípidos también tengo que ir incrementando, y si es de extremo bajo peso, hemos dicho hasta 3.5. Miren que ahí en la tablita que les había puesto, sobre todo de los requerimientos calóricos, hablaba de un periodo de transición entre 2 a 7 días. Lo que debemos tratar es que este periodo se acorte bastante, de tal manera que ya a partir del 4.º día y máximo ya pues a los 7 días de vida, yo tengo que llegar a mis aportes completos, de tal manera que por lo menos me aporte por lo menos siquiera 90 kilocalorías por día, ¿no? Para que yo tenga un crecimiento óptimo, Ya en el peor de los casos, a partir de la segunda semana, yo debería estar con mis aportes completos de nutrición parenteral. De todos estos, por experiencia de todos estos, aunque dicen que la experiencia no sirve para nada, ¿no? Todos tenemos que hablar ahora de evidencia, ¿no? Pero de todos estos, el que les podría dar más problemas que todos es la glucosa. Porque como ustedes saben, los chiquititos tenemos muchos problemas, hacen mucha hiperglicemia, pero ya, pues ustedes saben que tienen que aumentar, pero si el paciente no les permite, ya es otra cosa, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, ¿qué vemos en la unidad? Como la base de datos se queda todos los días, entonces yo formulo, jalo la nutrición de ayer y veo que no le han aumentado la velocidad de difusión de glucosa.
Entonces digo, uy, de repente está hiperglicémico, antes de hablar mal del colega, ¿no? Está hiperglicémico, y lo veo, no, tiene una glucosa de 60. Entonces, ¿por qué no le aumentaron? No tuvo iniciativa, no le dio la gana, desconoce el protocolo, no sé. Pero ahora, si tú ves pues una glicemia, por ejemplo, de 149, 150 y no le han aumentado, bueno, ya tienes una explicación por qué no le incrementaron, ¿no? Pero si no, hay que ir incrementando. Los triglicéridos de repente le siguen en frecuencia, pero no se ve tanta intolerancia, pero de todas maneras hay que monitorizarlo. Y las proteínas, lamentablemente, como después vamos a ver, no tenemos desde un punto de vista práctico algo específico para monitorizar desde el punto de vista práctico, pero sí podríamos llevarnos del boom, como después vamos a ver. Entonces, ojo que a ustedes para el miércoles que vamos a ver ya están expeditos, ¿no? De con cómo voy a empezar de acuerdo al caso clínico que se les dé, cómo voy a avanzar, ¿no? Hasta dónde quiero llegar en lo que respecta a macronutrientes. Esta tablita yo les voy a alcanzar con la doctora Salazar, les voy diciendo ya, les voy a alcanzar un artículo en el cual está cómo se calcula la osmolaridad, pero solo va a ser por la osmolaridad porque el artículo habla también de requerimientos, pero es un artículo ya un poquito que tiene sus años. Entonces, por ejemplo, él habla de iniciar con menor cantidad de estos, ¿no? Entonces eso no lo hagan caso, lean la parte sobre todo de osmolaridad. Y estos requerimientos yo les voy a dar de forma bastante resumida, para que ustedes más o menos qué es lo que van a tener en cuenta en el momento que hagan la formulación, ¿ya? Junto con eso también les va a venir la presentación de los insumos para lo que es recién nacido, de tal manera que con eso ustedes puedan hacer su formulación en unos formatos que les vamos a dar desde el punto de vista práctico la otra semana, ¿ya? Entonces, esos son lo que son macronutrientes. Miren, de repente les va a parecer, algunos van a opinar, A2, iniciar con 2 me parece mucho, ¿no? Acá Moncada va a decir, no, pero si yo mi rotación periférica, no, empezábamos con más. Entonces, como digo, hay para todos los gustos. Este, por ejemplo, es una publicación del 2013 que da una formulación el día del nacimiento. Miren, la velocidad de infusión de glucosa de 5 a 6. Pero miren los aminoácidos, ¿ah? Dice, incluso ya le inician con todos sus requerimientos, ¿no? Igual los lípidos, y proporcionan desde el primer día de 69 a 76 kilocalorías. No queremos que ustedes hagan esto, ¿cierto? Pero tampoco ya me estén empezando con 0,5 con 1, ¿no? Por lo menos con 2 gramos de proteína, por lo menos con 2 gramos de lípidos, y en incremento de tal manera de llegar acá por lo menos al cuarto, máximo al 7º día de vida, si el que el paciente lo permite, ¿no? Porque como decía, a veces hay intolerancia a lo que es sobre todo la glucosa, ¿ya? Pasamos a lo que son los micronutrientes. Y los micronutrientes habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué se llaman micronutrientes? Creo que no les dije. ¿Por qué? Porque sus requerimientos están en microgramos o están en miligramos. En cambio, los macronutrientes, cuando hablo de requerimientos, dicen en gramos. ¿Cuántos gramos de dextrosa? ¿Cuántos gramos de proteínas? ¿Cuántos gramos de lípidos? En cambio, cuando hablamos de los minerales, hablamos de microgramos o hablamos de miligramos. Entonces, tenemos a los minerales, que son 2 grandes grupos, los macrominerales, que como después vamos a ver, hay presentación individual para todos, no tenemos problema. Los microminerales son los oligoelementos, donde sí vienen en una sola ampolla, y las vitaminas liposolubles o hidrosolubles. En lo que respecta a los macrominerales, ahí está el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el fósforo y el magnesio. El sodio, para desgracia de ustedes, para el ejercicio que viene la próxima semana, yo lo puedo aportar de 2 formas. Como cloruro de sodio, que es lo que todos manejamos cuando hacemos un endovenoso, o también puede ser como acetato de sodio. Ya vamos a ver la próxima en qué situación se lo utilizo. Las dosis están ahí, pero después vamos a ver dosis de acuerdo también a la fase de nutrición. El potasio también viene de 2 formas. Como cloruro de potasio y como fosfocalio, o sea, como fosfato de potasio, ¿ya? Como fosfato de potasio. Yo tengo que tener también en cuenta esas 2 formas. El cloro, ¿no? Que están sus requerimientos, el calcio, que lo aportamos como gluconato, el fósforo, que ya habíamos dicho que viene unido al potasio, y lo utilizamos el magnesio. Entonces, estos son, dentro de los micronutrientes, son los macrominerales. Cuidado que ustedes tengan la forma de presentación de los insumos, ninguna, porque son las mismas presentaciones para todas las edades.
yo puedo dar las cantidades, que yo quiera, porque como repito, son presentaciones individuales. Si bien es cierto, estos son entonces los requerimientos, pero desde un punto de vista práctico que vamos a hacer, porque por ejemplo el miércoles va a haber un grupo que va a hacer nutrición del primer día, no siempre esto se empieza el primer día, ¿ya? Entonces ahí están las referencias para los que lo quieran revisar. Por ejemplo, el día 1 de estos macrominerales, el único indispensable es el calcio, ¿ya? Y a dosis mucho menor de la que están para las otras edades. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que mi nutrición, si es que yo, por ejemplo, decido tener una nutrición de reserva que para poner en cualquier momento, debería tener entonces dextrosa, aminoácidos y calcio, porque es el único que necesito el primer día, ¿no? Luego en el periodo de transición ya, pues, de que va, como hemos dicho, de 2 a 7 días, el sodio ya puede ser de 2 a 4, el potasio hasta 2, el cloro de 1 a 4, el calcio ya tengo que ir incrementando, el fósforo ya empiezo a ponerlo y el magnesio también empiezo a ponerlo. Pero lo que, al igual que sucedía con los macronutrientes, a estos también yo tengo que ir incrementando de acuerdo a las necesidades de los chiquitos. Por ejemplo, en los extremo bajo peso yo puedo necesitar sodio hasta 7000 equivalentes, ¿no?, por kilo por día. ¿Por qué? Porque estos chiquitos pierden sodio. El potasio le puedo aumentar hasta 3, el cloro hasta 5, el calcio, miren, hasta 4000 equivalentes por kilo por día. El fósforo de 1.4 a 1.9 y el magnesio de 0.6. Entonces, eso también es un problema que tenemos en la unidad. ¿Por qué? Porque empezamos, por ejemplo, empiezan allá con fósforo de 0.5 y nunca incrementan el fósforo de 0.5 y nunca incrementan. Un día 0.5, el segundo día 0.5, el tercer día 0.5. Entonces, y no incrementa. Entonces, al igual que sucede con los aminoácidos, al igual que sucede con los lípidos, también yo tengo que ir de tratar. Ahora, lo que yo sí tengo problema, por ejemplo, con lo que es el calcio y el fósforo, como después vamos a ver, que tengo problemas de incompatibilidad y a veces no le puedo dar todos sus requerimientos. Pero en la medida que la formulación me lo permita, para eso es importante tener la base de datos que me calcula el factor de precipitación, y en la medida que me lo permita, yo tengo que acercarme a estos valores y tiene que ser en incremento, pero no puedes ver todos los días 0,5, 0,5, 0,5 de fósforo, ¿no? Entonces yo tengo que también tratar de incrementar, porque acuérdense que el calcio y el fósforo es importante, sobre todo para el prematuro, lo que es la osificación. Y al final mi chiquitito termina con ¿qué? Con fracturas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene osteopenia de la prematuridad. Entonces yo tengo que evitar esas cosas, lo que son los oligoelementos, el zinc, el cobre, el selenio, el cobre, el manganeso, el yodo. Como les menciono, hay requerimientos tanto para el prematuro como para el a término, pero lamentablemente no tenemos presentación individual, excepto que sí tenemos zinc. Entonces, lo que se ha visto que sobre todo para el recién nacido a término, cuando yo de forma práctica doy 1 ml por kilo por día, estoy cubriendo más o menos su requerimiento, porque este preparado comercial que existe en el mercado, 1 ml tiene esas cantidades, ¿ya? Y lo que me quedaría corto es el zinc para el prematuro, ¿ya? Pero felizmente ya está apareciendo en el mercado zinc, de tal manera que yo puedo adicionar mayor cantidad de zinc y ya cumpliría lo que es el prematuro. Pero desde un punto de vista práctico, para lo que vamos el día miércoles, 1 ml por kilo por día. Ahora, ¿cuándo empezar los oligoelementos? Creo que no los he puesto ahí. ¿Cuándo empezar? El oligoelemento no es una emergencia, ¿no? Salvo el zinc y el selenio, que sí yo necesito prontamente. Incluso los otros refiere que yo podría empezar incluso hasta la segunda semana. Pero de repente, que hagamos un acuerdo, de repente que el segundo día podemos empezar ya. ¿Por qué? Porque necesitamos zinc y selenio, pero el resto, por ejemplo, el cromo, el manganeso, el molibdeno, yo podía aplazarlo si es que tuviera presentaciones individuales, ¿ya? Las vitaminas ya habíamos dicho que son hidrosolubles, también tenemos requerimientos tanto para el prematuro como el para término, tampoco tenemos presentaciones individuales, ¿no? Y las vitaminas liposolubles, la A, la E, la K y la D, y ahí me parece que la única individual que viene es la A, y vienen todas en una sola ampolla, tanto las liposolubles como las hidrosolubles, y desde un punto de vista práctico lo que se ha visto es que cuando yo doy 2 ml por kilo por día, más o menos estoy cubriendo los requerimientos que tienen estos recién nacidos. Las vitaminas, yo puedo empezar
primer día, segundo día, ¿no? Entonces tampoco, no es una emergencia, así como lo que son proteínas, ¿no? Entonces hemos dicho, para mi nutrición inmediata, carbohidratos, proteínas y calcio. Carbohidratos, proteínas y calcio. Hay formas también de administrar la nutrición parenteral, entonces, no sé si esto lo hemos conversado algunas otras veces. Tenemos la nutrición parenteral, la que se llama la nutrición binaria, en la cual yo tengo dos frascos, hablaban antes el doctor Moncada, el frasco 1 y el frasco 2. Entonces la binaria es cuando los lípidos administramos aparte de todos los restos de componentes. Entonces tengo yo dos frascos, un frasco 1 en la cual va solamente los lípidos y el frasco 2 en la cual van las proteínas, las vitaminas, la dextrosa, ¿ya? Entonces eso se llama solución 2 en 1 o binaria. Y las soluciones 3 en 1 o las ternarias son en las cuales en un solo frasco va todo. O sea, ahí meto lípidos, meto proteínas, meto vitaminas, todo. Pues ambas tienen sus pros y sus contras. Nosotros en Maternidad de Lima hacemos 2 en 1, las binarias. Entonces, en un frasco vienen los lípidos y en otro frasco viene el resto de componentes de la nutrición parenteral. El factor de precipitación vamos a calcular la otra semana también, pues algún concepto a este respecto. La precipitación es una característica que tiene la solución y va a depender sobre todo, y me va a decir la posibilidad de que el calcio y el fósforo precipiten, formen sales, ¿no? Entonces, que eso es crítico. Depende del aporte de calcio, depende del aporte de fósforo, depende del volumen de la nutrición parenteral y depende de la concentración de aminoácidos. Entonces, a mayor cantidad de calcio, a mayor cantidad de fósforo, va a haber mayor posibilidad de precipitación, ¿ya? A menor volumen, mayor posibilidad de precipitación, ¿no? Y a menor concentración de aminoácidos, mayor posibilidad de precipitación. El ambiente ácido facilita la solubilidad de calcio y de fósforo. Entonces, como son aminoácidos, a mayor cantidad de aminoácidos, mayor acidez de la mezcla, ¿cierto? Por eso es que a mayor concentración de aminoácidos, la posibilidad de dar mayor cantidad de calcio y fósforo. ¿Por qué? Porque la solución va a ser más ácida. Esto también va a venir en la separata, de donde los voy a mandar con Jessy, ¿no? Para la otra semana. También viene este concepto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. La monitorización, de hecho, definitivamente existe. Por ejemplo, el hemoglucotest diario es una cosa que sí lo cumplimos, pero el resto va a depender mucho de la disponibilidad que tengamos de micrométodos. ¿Por qué? Porque la mayoría, de repente, un niño quirúrgico que pesa pues sus 3 kilos, 3 kilos 500, no va a haber tanto problema con la nutrición, pero si tenemos un prematurito de 700 y 800, va a ser muy difícil que yo cumpla con esto, monitorización, pero existe, ¿no? Existe, está normado, cómo debo hacer la monitorización, ¿ya? En lo que respecta a monitorización, por ejemplo, la tolerancia, ¿cuánto de tolerancia de triglicéridos? Acuérdense que nosotros, más o menos para valor normal de triglicéridos tenemos 150, y miren acá, menor de 260 hay que continuar con el protocolo. ¿Qué quiere decir? Incrementando el protocolo, ¿ya? Si está en 260 y 350, continuamos con la mitad, pero hay que hacer un control al día siguiente, porque estos lípidos se metabolizan muy rápido. Y solamente suspendemos si es que está más de 440, entonces es un montón. Y también igual, lo suspendo, pero control al día siguiente. Pues no puede estar mi niño 2 días, 3 días, 4 días sin lípidos. A veces llegamos a la unidad, revisamos la parenteral y el niño está sin lípidos. Decimos, ¿y por qué no es que hizo triglicéridos? ¿Cuándo? Hace 4 días, ¿no? Entonces, ya, yo, si está por encima de eso, lo suspendo, pero mañana un control para ver si es cómo va, porque generalmente al día siguiente ya está normal y yo le tendría que reiniciar el protocolo, ¿ya? Y como yo les decía anteriormente, para lo que es monitorización de aminoácidos no existe un marcador específico, pero sí nos podemos guiar por el BUN. Ahora, si ustedes no usan BUN acá, podemos dosar urea y lo dividimos entre 2.14 y ya tengo el BUN. Entonces, hay algunos protocolos, por ejemplo, menos de 28 de BUN, yo puedo continuar y suspendo si es que está por encima de 39, pero igual hay que hacer un control al día siguiente. Esto lo de lípidos, definitivamente, o sea, la monitorización con triglicéridos
definitivamente es una, si yo tengo un triglicérido de 500, es una intolerancia, definitivamente. En cambio esto no está muy aceptado, pero existe, ahí tienen ustedes la referencia para que lo revisen, ¿no? Pero de todas maneras existe que me podría servir como una guía para ver qué niño hace intolerancia a los aminoácidos. El retiro, que es una cosa también desde un punto de vista práctico que ustedes tienen que saber. Entonces en una franja está con nutrición parenteral total, volumen total de agua por parenteral, volumen, cantidad de aminoácidos totales, lípidos totales, glucosa full. Cuando yo voy incrementando mi vía enteral, ¿no? Que generalmente la cifra más aceptada es de 20 en 20, ¿no? Creo que vamos a hacer, por invitación de la doctora, el último día de octubre, vamos a hablar algo de lo que es nutrición enteral. Entonces vamos a hablar de algunos otros conceptos. Ese famoso 20 está cambiando, pero generalmente lo más aceptado es incrementar la vía enteral de 20 en 20. Igual que yo voy aumentando de 20 en 20 la vía enteral, yo voy disminuyendo también la vía parenteral, y disminuyo agua, disminuyo aminoácidos, disminuyo lípidos, disminuyo glucosa, de tal manera que cuando yo llegue a aportar 100 cc de vía enteral, yo pueda suspender la nutrición parenteral y me quedo solamente con un aporte de glucosa y algo de volumen para complementar esta parte que me falta. Entonces, más o menos, eso es lo que respecta al retiro de la NPD. Pues yo creo que eso es lo que tenía hablado desde un punto de vista práctico. Supongo que habrá preguntas. La charla también le voy a enviar a la doctora Jessie para que los pase a ustedes, ¿ya? Además creo que ya